Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, martes 2 de marzo del 2021, y están tomadas del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, versículo del 16 al 20, el Salmo del Salmo 49, los versículos 8 al 9, 16 BC, 17, versículo 21 y versículo 23. El Evangelio es el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer para bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora dice el Señor, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esto es palabra de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a todas horas de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud y a los discípulos. Él habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverla. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada
que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaje será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy el libro del profeta Isaías nos habla. El profeta Isaías dice: escuchen jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Escuchar la voz. A través de la palabra el Señor nos está hablando, nos reprende. Es poner atención. Al pueblo de Israel le dijo: escucha, Israel, escuchar al Dios. Hoy tenemos que escuchar hoy la voz del Señor, hermanos y hermanas, porque tantos sacrificios en mi honor, dice el Señor, dice Yahvé, dice nuestro Padre Dios. Ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de los terneros. No me agrada la sangre de los novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi pueblo, ¿quién se lo ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles, y el incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Pero aquí sigue hablando, hoy la iglesia se resalta unos versículos. Pero aquí dice: lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Alabarnos a través del sacramento de la confesión o reconciliación. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Dice San Pablo en Romanos 12:21, ¿cómo se vence del mal? Con el bien. Hermanos y hermanas, busquen la justicia, dice. Den sus derechos al oprimido, porque este pueblo estaba, entonces aquí viene a hablarnos a ti y a mí. Ahora dice el Señor, nos habla nuestro Padre Dios: vengan para que arreglemos cuentas, porque este pueblo estaba lleno de tantas idolatrías, y la gente idolatría, cuando escuchamos esa palabra, pensamos que es postrar, así como nosotros los católicos, como nos llaman. No, hermanos, idolatría es quitarle el primer lugar a Dios, quitarle el primer lugar a Dios. Y Él mismo nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Idolatría es poner primero los trabajos, primero poner las personas, el dinero. Eso es idolatría. Entonces el pueblo de Israel estaba: ahora vengan para que arreglemos cuentas. Él nos llama que aunque sus pecados sean colorados, aunque nosotros fallemos, porque a veces nos creemos, dice Primera de Juan 4:1, que si tú dices que no tienes pecados, es un mentiroso y la verdad no está en ti. ¿Por qué? Vengan para que arreglemos cuentas. Tú y yo somos pecadores. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve a través del sacramento de la confesión o reconciliación. Yo lo he experimentado, la misericordia de Dios tan grande, hermano y hermana. Porque cuando a los más ancianos, cuando le llevaron a la mujer adúltera en San Juan 8, ¿qué pasó? Le dicen: maestro, hemos encontrado a esta mujer infraganti en el lecho. ¿Pero qué le dice? ¿Qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron yendo por el más mayor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos pecadores, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que examinarnos primero nosotros antes de señalar a los demás. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra.
Obedecer la palabra de Dios, no obedecer al mundo, a las personas. Es a nuestro Señor a través de su palabra, porque Él nos habla. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada lo que los devore, porque esta es palabra de Yahvé, porque la palabra no volverá a mí vacía, dice el mismo profeta Isaías en capítulo 55:10. Entonces, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que dar un paso importante. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. El Señor nos está mostrando este camino de la salvación, pero de ti y de mí depende, hermano, cómo vivamos, cómo tú y yo vivamos. Y el evangelio de hoy, él habla tanto a la multitud como a ti y a mí. Dice que los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto de Moisés, que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Porque dicen una cosa, porque ellos enseñan y no practican. Dicen una cosa y hacen otra. Nosotros, hermanos y hermanas, de las demás personas tenemos que aprender a ser diferentes. Tú y yo, no juzgarlos, porque el único que tiene que juzgar es el Señor. Tú y yo no somos quien para juzgar a nadie. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Y hoy los políticos eso hacen. Los políticos en nuestros países, más que todo en mi país, Honduras. Cuánta injusticia hay, hermano y hermana. Cuánta injusticia. Entonces, y la echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Ellos están bien sentados en el trono, como decimos, como esos emperadores. Mi presidente de Honduras, y lo puedo mencionar con nombre, Hoc. Hermanos y hermanas, en mi país hay mucha dictadura, hay mucha opresión ante el más necesitado, ante el más pobre, ante el más indigente en este tiempo de pandemia. Y no les importa el dolor de los demás. ¿Cuántas personas, cuántos misioneros, cuántas personas están haciendo la caridad? ¿Por qué? Porque el presidente, cuánto robo, hermano y hermana. Hoy en día, el Señor nos está invitando otra vez. Dice, el más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima de él será humillado, el que se rebaja será puesto en alto. El que se humilla no es bajar la cabeza, sino humillarse, despojarse de la vanagloria, de tantas cosas que nos apartan y nos alejan del Señor. Y no creernos más que los demás. Y nos dice el Señor, no llame maestro a nadie, porque el único maestro es el Señor. Él nos enseña el camino correcto. Pero aquí dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Aquí es donde estas palabras los hermanos separados lo confunden. ¿A qué se refiere esto? Que ante todo tenemos que poner a Dios de primero. El pueblo de Israel llamó al padre Abraham en la fe. Lo llamaba ¿por qué? Si nos buscamos en San Lucas capítulo 19, habla acerca de Abraham y el rico habla acerca del rico de Pulón y el Lázaro cuando muere. ¿Qué le dice? Dile al padre Abraham. Entonces tú y yo, hermanos y hermanas, sepamos diferenciar la palabra y no nos dejamos que otro nos confunda también. Sepamos escuchar la voz como nos habla el profeta Isaías. Y el mismo Señor en el Salmo, no voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tu rebaño. Él no que quiere un corazón contrito y humillado, porque a un corazón contrito y humillado Él no nos desprecia. Pidamos la gracia del Señor de ir ante el Señor, ante el sacramento de la confesión, pero ser diferentes cada día. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu poder para dar un paso en fe
levantarnos de ahí donde estamos caídos, Señor, así como el hijo pródigo que quería comerse las bellotas que dejaban los cerdos, las migajas. Amado Padre Santo, gracias.